Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, vamos a continuar. Estábamos revisando ya el asunto de analizar las señales de video y bueno, veíamos en la sección previa cómo hacer una captura de una señal de video mediante el uso de MATLAB y bueno, de la misma manera describimos cómo hacer una reproducción o simular lo que sería una función de reproducción de video y también vimos cómo podíamos almacenar o guardar esa señal de video una vez que le habíamos hecho alguna modificación. Entonces, ese es el código que describíamos y bueno, dentro de ese código, dentro de la secuencia de reproducción y almacenamiento de la señal de video, pues mencionábamos que el procesamiento que requeríamos hacerle a las imágenes o a cada uno de los fotogramas del video, pues bien lo podíamos incluir entre esas líneas para ver el resultado final. Entonces, bueno, en este sentido, pues ya veíamos algún ejemplo de código. Entonces, bueno, continuando con eso, y bueno, ahorita no, bueno, la pregunta sería si ya han practicado con fragmentos de ese código. Porque básicamente lo que sigue, pues es que sigan haciendo prácticas o actividades igual, siguiendo ese código con la intención de manipular señales de video. Entonces, bueno, les describo la siguiente actividad y ya en base a lo que hayan revisado o igual si no lo han hecho para que lo empiecen a hacer y me vayan comentando sobre dudas que tengan al respecto, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de la siguiente actividad, dentro de lo que el tema que es detección de movimiento mediante la señal de video, tendríamos lo siguiente, ¿sí? En este caso, bueno, el supuesto es que ya tenemos o conocemos las funciones previas. Por un lado es generar el video, luego cargar esa señal de video hacia el espacio de trabajo, hacer el procesamiento de los fotogramas y finalmente almacenar el video eh, con los cambios realizados o con el video resultante. Entonces, siguiendo con esto mismo, la siguiente actividad consiste en lo siguiente. Aquí otra vez dice, utilizando el procesamiento de video, igual van a capturar una secuencia o una señal de video de 2 o 3 segundos y puede ser la misma que ya hicieron en la actividad previa, pero ahora la restricción sería la siguiente, que en esa señal de video apareciera un objeto en movimiento y bueno, la idea es que marquemos el centro de masa de ese objeto en cada uno de los fotogramas. Entonces, para ello, pues van a aplicar las herramientas de procesamiento de imagen en cada uno de los fotogramas. Ahora sí que la intención será capturar o más bien identificar el fondo, separarlo de lo que es el fondo de la imagen y hacer el procesamiento correspondiente, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente, en cada fotograma van a encontrar y marcar el centro de masa y esa secuencia de imágenes las van a volver a almacenar como una señal de video para ver obviamente ya en la reproducción de esa nueva señal de video pues, se tendría que visualizar el centro de masa de cada, bueno, en este caso del objeto que aparece en movimiento.
Aquí, bueno, la aplicación de esto no pierdan de vista que mediante esos centros de masa, pues ya incluso ya en el video original, ya pudiéramos trazar nosotros o dibujar una línea indicando la trayectoria que sigue el objeto. Entonces, básicamente es eso. De cada fotograma, identificar el objeto en movimiento y marcar su centro de masa, y ya sea que en la propia secuencia de imágenes eh, procesadas marquen el centro de masa y lo guarden como señal de video, o bien, igual aquí quizás sería interesante ver esa marca o esos centros de masa marcados, pero en la señal de video original. Ya guardan su señal y ya luego me muestran a ver cómo quedó. Bueno, mientras o antes de, no sé si tienen alguna pregunta o comentario de qué es lo que tienen que hacer en esta actividad. Yo creo que no. Muy bien. Entonces ahorita les voy a mostrar unos, bueno, respecto a las rutinas que veíamos en la sesión pasada, les voy a mostrar unos ejemplos o aquí en MATLAB para comentarles algunas situaciones, ¿no? En general, lo que les quiero comentar es la idea básica de cómo detectar los objetos o en general los píxeles que estarían en movimiento dentro de una imagen. Entonces, bueno, voy a cambiar de pantalla. Bueno, aquí la actividad es esa, ¿vale? Que procesen una señal de video, ya sea la que capturaron del ejercicio previo, capturen otra, donde solamente aparezca, bueno, un objeto en movimiento y puedan marcar ese centro de masa. Entonces, bueno, voy a hacer cambio de pantalla para mostrarles otro aspecto que les quiero resaltar ahí, pero de MATLAB, en cuanto al procesamiento de la señal de video. Bueno, no sé si ahí están viendo la pantalla de MATLAB. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, aquí simplemente observar que simplemente son las líneas que ya describimos en la sesión previa. Perdón, aquí en este caso, bueno, mi señal de video está en ese archivo. Igual utilizo el comando video reader, la estructura para generar el espacio de trabajo. Bueno, aquí en este caso, vean que estoy utilizando el parámetro current time para indicarle el inicio de la señal de video. En este caso, bueno, es donde estoy seleccionando básicamente el intervalo de tiempo donde ocurre el evento que les quiero mostrar. Y estoy haciendo la lectura de los cuadros o de los fotogramas, fíjense, desde el punto 2 segundos hasta el 1.2 segundos. En otras palabras, estoy considerando solamente un segundo de video. Entonces, bueno, aquí básicamente con este bucle while lo estoy leyendo, lo estoy guardando en este vector o en esta estructura que habíamos declarado. Y bueno, una vez o hasta aquí, digamos que ya lo tengo en el espacio de trabajo, ¿vale? Lo que sigue ahora es hacer el procesamiento. El procesamiento, antes de reproducirlo o antes de guardarlo otra vez como señal de video. Bueno, aquí, bueno, en estos términos, como lo estoy haciendo así de manera muy controlada, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. En este caso, bueno, ya vi la cámara web que estoy utilizando. Está haciendo una captura a una frecuencia de 30 cuadros perdón, de 30 cuadros por segundo.
Entonces acuérdense que ese parámetro lo podemos visualizar en la variable que se llama frame rate, ¿sí? Ponemos lo que es el objeto de video, punto frame rate, y nos da la frecuencia de muestra. Entonces, bueno, aquí no lo estoy utilizando de manera directa, ya lo consulté previamente, y en este caso estoy capturando 30 cuadros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Vean que aquí yo estoy almacenando en el espacio de trabajo un intervalo de video de 1 segundo, que es de 0.2 a 1.2, eso me da 1 segundo, lo cual quiere decir que aproximadamente yo debería de haber almacenado 30 cuadros, ¿vale? Entonces, es por eso que aquí al tiempo que yo los estoy almacenando perdón, cuando estoy aquí en la etapa ya de procesamiento, vean que ahora lo estoy haciendo con un ciclo for, donde con ese índice i voy a apuntar a cada uno de los fotogramas que yo almacené en memoria, ¿sale? Entonces vean que el índice i lo empiezo desde 1 hasta 29, que les decía en términos ideales yo debería de tener almacenados 30 cuadros. Aquí porque yo le puse uno menos o hasta el 29, porque aquí en la forma en que estoy procesando las imágenes, bueno, la forma en que lo hago estoy guardando una imagen I0, que es en la posición I, y estoy almacenando en una variable auxiliar I1, que es en la siguiente posición, ¿vale? Es por eso que aquí mi ciclo for lo estoy haciendo hasta, digamos, el 30 menos 1. ¿Qué quiere decir? Cuando este llegue al último ciclo, que es en 29, para que aquí no me marque un error, porque aquí el I más 1 me está incluyendo el 30. Esa es la razón, ¿vale? De otra manera, si yo no estuviera haciendo eso, pues entonces aquí mi bucle sí lo pongo hasta el 30, que son los 30 cuadros que yo tengo disponibles. Bien. Entonces, estoy utilizando dos variables auxiliares, donde tengo el fotograma I y el fotograma I más 1. Y bueno, aquí simplemente estoy desplegando la ventana, donde va a aparecer el video. Utilizo el subplot porque recuerden de los ejemplos previos que estoy imprimiendo tanto el video original como el resultante. Y bueno, aquí nada más mencionarles que aquí ya estoy procesando porque tengo la imagen y estoy convirtiendo a niveles de grises y a niveles de gris. Entonces, digamos que en esta primer subventana ya estoy imprimiendo vean, la posición I de los cuadros sin procesar. En otras palabras, estoy imprimiendo el video original, ¿sí? Por eso es que utilizo el InShow. Y aquí lo que les quería mostrar es lo siguiente, fíjense. En la segunda subventana, ya les estoy mostrando, o les voy a mostrar el resultado del procesamiento. En este caso, ¿cuál es el procesamiento que tengo? Bueno, veíamos previamente el I0. Aquí está. Bueno, que ya está en niveles de grises. Y aquí yo nada más lo estoy acondicionando. ¿Qué decíamos que hacía esta función? Lo normalizaba, ¿vale? Acuérdense que estamos utilizando números enteros sin signo de 8 bits. Entonces, esta función me lo regresa como un formato doble, pero con esto lo regreso a un formato entero sin signo, ¿sí? Para poder utilizar, o más bien para que el despliegue con el InShow sea de manera adecuada. Y también, bueno, antes de poner el InShow, otro procesamiento que estoy haciendo es este es el de umbralización, ¿sí? Esta es una función de umbralización que trae MATLAB, o bien, les comentaba, ya podemos utilizar todas las funciones que hemos implementado en el curso. En este caso, la función de MATLAB, su parámetro de umbral, que es lo toma en términos normalizados entre 0 y 1. Es por eso que aquí yo le estoy pasando el 0.2. Entonces, vean, aquí lo único que estoy haciendo de procesado es convertir a niveles de grises y umbralizar.
nada más. Y finalmente les hablaba yo de imprimir esta información cada cuánto tiempo, el inverso de la frecuencia de muestreo, para darle el efecto de reproducir el video. Bueno, acá aparte ya tengo el conjunto de líneas, en el caso de que quisiera almacenar el video procesado, pero bueno, por el momento no me interesa. Simplemente veamos los efectos que hacemos con el procesador. Fíjense, aquí lo único que tengo, dijimos, fue imprimir el video original en niveles de, bueno, perdón, primero lo traduje a nivel de gris y luego lo umbralicé. Entonces sería el video original umbralizado. Vamos a ver. Ok, ahí termino. Vean, aquí está el fondo fijo, aquí hay un objeto y luego aparece un objeto en movimiento. ¿Sale? Bueno, este objeto aquí está estático y bueno, de la misma manera en el video procesado sigue apareciendo ahí de forma estática. Entonces, cuando nosotros estemos procesando el cuadro por cuadro y necesitemos, como es en el ejercicio que yo les describí en este momento, de calcular el centro de masa de los objetos, aquí en cada fotograma, una vez que aparece el objeto en movimiento, pues nosotros íbamos a estar observando dos objetos, tanto este objeto que es estático como el objeto que aparece aquí en movimiento, ¿vale? Entonces, sin embargo, ¿qué sucede si yo bueno, aquí estoy reproduciendo otra vez el mismo video? Ahí está, vean, está el movimiento y aquí está estático. Entonces, como ustedes, bueno, una de las formas de estar encontrando ese centro de masa, pues es hacer este procesamiento. Entonces, en cada fotograma iban a tener dos objetos, ¿vale? Bien. ¿Cuál es la estrategia básica para que nosotros podamos monitorear o detectar los objetos en movimiento? Aquí en este caso, vean, como les comento, tengo dos objetos, ¿sí? Un objeto que es estático y el otro que está en movimiento. ¿Qué posible estrategia nosotros pudiéramos aplicar para quitar este objeto, ya que solamente nos interesa identificar los objetos o píxeles en la escena que están en movimiento? Y acuérdense que dijimos que el movimiento lo íbamos a definir como el cambio de posición. En otras palabras, si yo tengo un conjunto de píxeles que de fotograma a fotograma se encuentran en diferente posición, entonces podemos decir que ese grupo de píxeles quizás pertenecen a un objeto que está en movimiento. ¿Y qué sucede con el grupo de píxeles de los objetos estáticos? Pues siempre se van a mantener en la misma posición, es decir, no vamos a tener cambio de posición, por lo tanto diremos que esos objetos son estáticos dentro de la señal de video. Sin embargo, ¿cómo poder descartarlos y solamente quedarnos con los objetos que nos interesan? Pues una operación muy sencilla que tiene que ver con las operaciones aritméticas que veíamos. En este caso podemos utilizar la operación de resta. Fíjense, simplemente en esta imagen que tengo aquí, les pregunto, ¿cuál sería el resultado de cuál sería la imagen resultante de restar esta imagen con ella misma? Estoy hablando aquí de la imagen del lado derecho. ¿Cuál creen que sería el resultado de restarle esa imagen con ella misma?
¿Qué creen que nos daría como resultado? Se invertiría, ¿no? ¿Cómo que se invertiría? O sea, Y, digamos que lo que veo blanco se ve negro y lo que se ve negro se ve blanco. sí, más o menos. Es que pues el blanco se volvería negro porque se restaría con la misma intensidad. Ah, no, pues todo se volvería negro. Es correcto. Todo se hace negro porque estoy quitándole, ahora sí que le estoy restando el mismo valor, ¿sí? Entonces véanlo a nivel de operaciones que hemos visto. Por ejemplo, si hablábamos del blanco, sería 255 menos 255, pues me va a dar 0, que es el color negro. Si habláramos de un tono de gris, sería, no sé, 150 menos 150, pues es 0. Si hablamos del propio negro, pues es 0 menos 0 me da 0, ¿vale? Entonces, si yo hago una resta de esta imagen contra ella misma, entonces el resultado sería una imagen en color negro. Entonces vean que eso nos da una estrategia un poco para anular los objetos que son estáticos, hablando de una señal de video, ¿sí? Porque es como, vean, como la señal es estática, perdón, como el objeto es estático, en realidad es como si yo tuviera solamente esta fotografía. Ahora bien, ahora pensemos en qué sucede si el objeto está en movimiento. Por ejemplo, bueno, ahorita olvidémonos del otro, pero pensemos en este mismo, que en un fotograma está en esta posición y en otro fotograma está en esta posición, ¿sale? Vean, ¿qué es lo que pasaría con la resta? Aquí como yo estoy haciendo la operación es, vean, aquí otra vez regreso, en el I0, digamos que tengo el fotograma I y en el I1 tengo el fotograma I más 1. Entonces, bueno, la otra línea que ahorita les voy a mostrar el resultado es esta, que ahorita está comentada, y básicamente la diferencia es del fotograma siguiente, que es el I más 1, menos el I anterior. Esa es una resta. Ahora, veamos qué sucede. Este es el fotograma I, y vamos a suponer que en el fotograma I más 1, este objeto ya lo encontramos en este lado. Entonces, lo que ocurriría, que haríamos la resta de la imagen donde el objeto lo tenemos en esta posición, menos la imagen anterior, que es la imagen y el fotograma I, donde está en esta posición. Ahí que volvemos a observar, pues otra vez, todos los píxeles de la imagen que no cambiaron, pues simplemente se van a hacer o van a pasar a ser color negro. Bueno, aquí en la imagen observaríamos un color oscuro. ¿Y qué sucede con los píxeles que están en movimiento? Entonces, bueno, aquí ya por ejemplo tuviéramos el 150 y acá tendríamos 150. Entonces aquí tendríamos 150 menos el color blanco, que es el que tiene en la posición I, pues nos queda el más o menos como un 100, ¿qué sería? 250, 100, como un 100, como un 105 más o menos. Y aquí en el actual, y aquí para esta región tendríamos la imagen actual, como el objeto está de este lado, aquí tendría un color blanco. Entonces tendríamos un color blanco que sería 255 menos otra vez este 150, más o menos suponiendo que las condiciones de iluminación fueran las mismas. Entonces aquí también nos daría un valor de 105.
No, no, a ver, otra vez. Aquí, bueno, la idea es la siguiente. Observen lo siguiente. Que en uno de las dos regiones va de nuevo, ¿sale? Esta es la imagen 1 o el fotograma I. En el fotograma I más 1, ahora este objeto va a aparecer en este lado, ¿sale? Entonces, en el fotograma I más 1, pensemos desde el punto de vista de niveles de gris. Aquí tengo 150 y lo demás está en color blanco, 255. Y en el fotograma I, aquí tengo 150 y lo demás está 255. ¿Vale? Bueno, en ese sentido, otra vez, acuérdense, la diferencia es fotograma I más 1 menos fotograma I. Bien, empecemos aquí en esta región. Aquí, ¿cuánto dijimos que tenía el fotograma? I más 1, 255. Y el fotograma I, pues aquí aparece el objeto, que decíamos que tiene un 150, pensemos en eso. Entonces aquí la diferencia sí sería 255 menos 150. Aquí nos da algo como un 105, ¿vale? Ahora, pensemos en esta región. En el fotograma I más 1, dijimos que ahora este tiene como un 128 y en el fotograma I tiene 255. Entonces la resta sería, 150 menos 255, ¿vale? Entonces, esa resta nos daría una cantidad negativa. Eso quiere decir que cuando pasemos esa imagen por la función de umbralización, esa cantidad negativa pues me la va a mandar a cero. Y entonces lo único que va a quedar disponible es esta región. Entonces vean que aquí a través de esa operación de resta nos estamos quedando o solamente estamos identificando el objeto que aparece en movimiento. Lo demás se anula y lo único que estaremos viendo en imágenes después de que el procesamiento sea la operación de resta es el objeto que aparece en movimiento. Veamos. Fíjense, ahora voy a comentar esa, donde lo único que había hecho en este fue traducir a niveles de grises y umbralizar. Acá el procesamiento es resta de imágenes, bueno, perdón, el primer procesamiento está acá, que fue nivel de gris, resta de imágenes en gris y finalmente umbralizar. Vean la secuencia de procesamiento de imágenes que estoy haciendo. Igual cuando para efectos de sus reportes de las prácticas que hagan, pues ahí les pediré de favor que le pongan ahí la secuencia de procesamiento que están haciendo. Entonces vamos a ver qué sucede aquí. ¿Vieron? Aquí está el objeto que está estático y aparece el objeto en movimiento. Y aquí en el procesamiento de video, lo único que se observa es el objeto que está en movimiento, a diferencia del ejemplo anterior. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior aquí permanecía estático el objeto que tenemos aquí estático? Entonces, en situaciones donde nos interese monitorear solamente el grupo de píxeles que está en movimiento dentro de la señal de video, una estrategia creo que muy básica es hacer la diferencia de fotogramas o la resta de fotogramas, y eso nos va a mostrar solamente los píxeles que están en movimiento. Lo reproducimos otra vez. Vean, aquí desaparece el objeto estático y solamente tenemos el objeto dinámico. Bueno, aquí otra cosa interesante, vean esos puntos de ruido.
Bueno, esto que está aquí se pudo, bueno, de hecho creo que es estas, pudiéramos decir como oscilaciones, incluso también se ven en esta imagen de video. Resulta que esto es la frecuencia de oscilación de la lámpara de oscilación que estaba utilizando, ¿sí? Acuérdense que muchas de las lámparas que, bueno, que ahí tenemos en casa o que usamos para iluminar, muchas de ellas, principalmente las que se basan en balastro, tienen ahí una, obviamente para, perdón, lo que les he comentado antes, para la vista o para el sistema de visión humano, pues no podemos captar esas oscilaciones. En realidad ahí las lámparas están encendiendo y apagando a una cierta frecuencia que el ojo no lo puede percibir y lo detecta como luz continua. Pero aquí, bueno, este fenómeno que vi aquí con esta iluminación que tenía aquí a la mano, pues que la cámara, con la frecuencia que les digo que estaba tomando 30 cuadros por segundo, pudo monitorear esta frecuencia de oscilación que era la de la lámpara, ¿sí? Que cuando no había un objetivo en particular, en este caso en movimiento, pues resaltó más esas franjas, pero les digo que no es otra cosa más que la oscilación del encendido y apagado de la lámpara. Bueno, que igual ya podemos ahí hacer otro tipo de análisis a esa imagen y poder monitorear cuál es la frecuencia en la que está oscilando la lámpara. Entonces, bien, ahí está la imagen. Y bueno, entonces, esto que acabamos de hacer, que era detectar el objeto en movimiento solamente, es decir, ignorando todos los elementos estáticos, se puede hacer a partir de la resta o de la diferencia de los fotogramas. Bien, no sé si sobre esto tengan alguna pregunta o comentario. Al momento de mostrar el video, se ve la mitad del círculo. ¿Eso es porque se umbralizó y no se tomó bien el objeto? Es correcto, sí, es por, a ver, déjenme ver. Sí, no se ve completamente el círculo, pero bueno, eso ya son otras cuestiones. Fíjense, vamos a ver. Más que, bueno, aquí de entrada, este es un círculo, pero vean que no está bien definido acá en el video original. Entonces es por eso que acá lo que recuperamos nosotros, pues tampoco será un círculo. Y tiene que ver, bueno, por un lado, tiene que ver con, primero, con que calibremos bien lo que sería el umbral. Ahí a lo mejor sería interesante utilizar la función de MATLAB bueno, pero eso sería ya un poco más tardado desde el punto de vista de procesamiento, donde selecciona el umbral que mejor se ajusta a cada imagen. Pero aún así, no observaríamos la forma tal cual, porque vean que incluso aquí cuando se está reproduciendo el video original, eh, se ve deforme, o sea, no se ve bien definido. Y esa definición que es muy pobre, pues también tiene que ver con, pues ahora sí que con la resolución de la cámara, ¿sí? Ahí ya entra, ahora sí, tanto la resolución de la cámara, que en este caso fíjense que era de 320 por 240, y también ya entra en juego lo que es la velocidad de adquisición, que aquí yo les digo que este es de 30 cuadros por segundo. Tal vez aquí habría que hacer un experimento donde el objeto lo tengamos que pasar, ahora sí que lo más lento posible, para que la imagen del procesado se pueda capturar o de manera ideal lo que sería el círculo. ¿Vale? En términos prácticos, vamos a decirlo así, acuérdense que el procesamiento del video, aunque en esta parte ya con el video procesado, como menciona su compañero, ya no se ve ya no se puede capturar la figura de manera ideal. Lo que se suele hacer
Y es ahorita lo que yo les comentaba de la actividad de detectar el centro de masa. Lo que se hace es de aquí, de esta señal procesada, cuando menos lo que nosotros podemos detectar como referencias, por ejemplo, es el centro de masa. ¿Sale? Ahora, una vez que ya hayamos detectado el centro de masa del objeto en movimiento, les decía que ya podemos incluso nosotros manipular aquí el video original y aquí pintar el centro de masa, por ejemplo, o si no pintamos el centro de masa, sí tomarlo como referencia para dibujar aquí un cuadrado o dibujar un círculo. Entonces, en cada fotograma dibujamos les digo, ya sea el centro de masa o tomar como referencia el centro de masa y luego dibujar aquí un cuadrado o círculo. Y ya en la reproducción de este video veríamos cómo ese cuadrito que nosotros redibujamos va siguiendo el objeto. Que esto sería ya la típica aplicación que traen ahí sus, bueno, los teléfonos celulares o las cámaras digitales que traen identificación de rostro. Esta es una forma de hacerlo. No quiere decir que esas cámaras lo hagan directamente mediante este procedimiento. Aquí para hacer eh, bueno, para llegar a esa aplicación, bueno, sí lo podemos hacer mediante este camino, pero también existe un poco ya de otro procesamiento un poco más elaborado, que igual ya entra también un poco otro tipo de herramientas de procesado de información. Como, bueno, ustedes ahora están conociendo lo que es la lógica difusa, entonces también se puede utilizar lógica difusa para hacer reconocimiento de objetos o formas en imágenes y hacer ese tipo de aplicaciones donde básicamente lo que tenemos es bueno, en este caso les digo, la aplicación esa de las cámaras digitales, pues es básicamente la primera tarea que hacen es identificar o reconocer que hay un rostro. Y bueno, y por rostro, ustedes ahí como lo han visto en la lógica difusa, pues ya lo pueden definir con diferentes parámetros, que bueno, que serían ahora sí que sus características difusas, ¿sí? Como decir, hagan de cuenta que ya a nivel de aplicación, cuando se hace un sistema para reconocer rostros, por ejemplo, utilizando la lógica difusa, es como que describir características de lo que es un rostro. Por ejemplo, imagínense que sus parámetros difusos serían los siguientes. Tendríamos que definir, por ejemplo, una región de interés a través de una matriz, como lo hemos hecho con los filtros, con los filtros lineales o no lineales. Y entonces tendríamos que pasar esa matriz que nos define una región de interés y dentro de esa matriz buscar círculos, ¿sí? Y ya nosotros en las definiciones de los parámetros difusos decir, o uno de ellos sería, si dentro de esa matriz encontramos dos círculos. Y ya sabemos que si hay dos círculos, pues quiere decir que son los dos ojos. Y entonces si ya con el solo hecho de esos dos parámetros, si los encontramos, nosotros ya podemos decirle al algoritmo que entonces quiere decir que en esa región hay un rostro. Y bueno, una vez que ya sabemos que en esta región hay un rostro, pues ahora no encontramos el centro de masa, sino simplemente seleccionamos el punto central de esa región de interés, que es ahora sí que sería el píxel central de esa máscara, y otra vez a partir de ese píxel central dibujamos un cuadrito, donde lo podemos, bueno, otra vez reproducir en el video original, y otra vez ya con eso sería suficiente para hacer un seguimiento de rostros. Obviamente, cuando ya hablamos de manera, o en términos más prácticos, les digo, como es una aplicación ya un poco más general, trae más operaciones por el asunto de validar las fuentes de iluminación. Incluso si tienen al alcance alguna aplicación de esas, háganle alguna prueba, por ejemplo, en un entorno donde haya mucha iluminación, a ver si todavía funciona. Yo creo que hasta ciertos criterios o niveles de iluminación, esas aplicaciones dejan de funcionar. Pero bueno, les digo, esto, sin embargo, que les describo aquí, es otra posible estrategia para construir una aplicación de esas características.
¿vale? Entonces, lo único que nosotros buscamos aquí cuando estamos procesando las imágenes son características que nos den un indicio. Si bien ahorita la observación que hacía su compañero, si bien no podemos recuperar la forma del objeto de manera precisa, sin embargo sí nos daba información, este procesamiento de señal de video, sí nos da información sobre la trayectoria que está siguiendo, que pudiera ser una pregunta. Sin embargo, tampoco quiere decir que estemos atados de mano. Si quisiéramos nosotros recuperar de manera un poco más fiel la forma de los objetos, pues entonces, por un lado, necesitaríamos a lo mejor una cámara de mejor precisión o de mejor resolución, perdón, por un lado, y también necesitaremos que si el movimiento es tan, entre comillas, tan rápido como el objeto que aquí aparece, entonces sí necesitamos una cámara que pueda capturar más cuadros por segundo. Y bueno, y de ahí pues se deriva lo que ya sabemos, el volumen de información que deberíamos de procesar. Por eso les digo que en la práctica, si nuestra intención fuera indicar la forma del objeto, bueno, con otros parámetros de procesamiento, si nosotros podemos a través de este grupo de píxeles que se ve aquí en movimiento, por ejemplo, con otras operaciones, sí podemos determinar si más o menos se asemejan a un círculo, a un cuadrado o a un triángulo, y entonces dependiendo de esas características que les digo, le podemos aplicar, así como les decía que había índices de comparación, que es nosotros vimos el índice de Tanimoto y otro índice de Jacquard, hay un índice que se llama circularidad. Ese índice de circularidad, bueno, que también es una formulita, nos dice si el objeto que estamos monitoreando se parece mucho a un círculo. Entonces, por ejemplo, en este caso que les estoy presentando, y si yo les digo, bueno, hay que aplicar la circularidad a este grupo de píxeles que está en movimiento, y si ese índice nos dice que en efecto ese grupo de píxeles se está comportando como un círculo, pues entonces ya sea que en esta misma imagen procesada o bien en el video original, nosotros centremos, ahora valga la redundancia, o marquemos en el centro de masa, perdón, ese círculo y ya le daríamos la forma bueno, que tiene, ¿no? Que en este caso en efecto sí es un círculo. Pero, bueno, eso ya son más herramientas de procesamiento, o más que herramientas ya son como buscarle más características geométricas, por ejemplo, para ver a qué objeto se parece. Entonces, aquí en términos así más específicos, diríamos que para que en la imagen procesada pudiéramos identificar la forma adecuada del video original, bueno, aquí por un lado vemos que incluso en el video original no se detecta si es un círculo o no. Eso se debe a que, por un lado, la imagen es de baja resolución y por otro lado, la cámara, digamos que tiene una frecuencia de captura un poco comprometida en relación al movimiento que presenta el objeto. Si nosotros ajustamos más el experimento para que este objeto se moviera más lentamente, seguramente con esta frecuencia que tengo de 30 cuadros por segundo, sería suficiente para poder captar ahora sí la forma del objeto. ¿Sí? Entonces, eso se tendrían que hacer, o serían los ajustes que yo tendría que hacer en este sistema de visión. Insisto, si lo que me interesara fuera capturar de manera más precisa la forma de los objetos. En términos generales, como lo que me interesa es la trayectoria, pues quizás por eso me es suficiente una aproximación con el centro de masa para seguir esta trayectoria. ¿Vale? Bien. No sé si hay alguna otro comentario o observación. Profe, ¿no se puede aplicar una operación morfológica Claro para que sí. detectarlo mejor? Bueno, aquí nada más el comentario es lo siguiente. Aquí, bueno, aquí también esta sugerencia de su compañero también es válida. Aquí ya dentro
bueno, básicamente en este fragmento, en función de lo que estemos buscando, aquí en esta parte ya le podemos aplicar las operaciones que necesitemos, ¿sí? Esta es otra sugerencia de su compañero, utilizar una operación morfológica como lo es la erosión o la dilatación, en el supuesto de que tuviéramos ahí esas operaciones de dilatación y erosión, yo les comentaba alguna vez que eran para quitar píxeles o incrementar píxeles. Normalmente, para definir la forma de un objeto, o que quede mejor definida, por ejemplo, si aquí le hiciéramos un acercamiento, habría muchos píxeles, ¿cómo diríamos? Bueno, por decirle de alguna manera, píxeles flotantes. ¿Qué quiero decir con píxeles flotantes? Que a lo mejor solamente una de sus esquinas hace unión con el objeto y la otra está como que mezclada con el fondo, pero sin embargo es de color oscuro como el objeto. Entonces ese tipo de píxeles que aparecen en los contornos normalmente nos hacen mucha, diríamos, generan mucho, ¿cómo se llama? Mucha carga de trabajo desde el punto de vista de procesamiento. Más sin embargo, en términos generales decimos que influyen muy poco en la definición de la forma del objeto. Por eso en ese tipo de situaciones lo preferible es quitarlos. ¿Cómo los quitamos? Pues con la operación de erosión. O bien, si de pronto el objeto es muy pequeño como este, y donde quizás esa operación de erosión, que es quitar los píxeles, nos va a tender a deformar o a disminuir la superficie del mismo, pues entonces lo que hacemos es aplicar una dilatación. La dilatación lo que hace es agregar píxeles en el contorno del objeto. Entonces, pensando en ese tipo de píxeles que pues, le podemos llamar ruidosos, pues también de esa manera los podemos eliminar de lo que sería el contorno de los objetos. Pero bueno, hablando ya en términos más generales, les decía, una vez que ya tenemos las imágenes almacenadas en la memoria de trabajo, pues básicamente en este espacio es donde nosotros vamos a hacer todo el procesamiento que necesitemos para encontrar las características que nosotros estamos buscando de la imagen. ¿Sí? Y aquí, pues es aplicar básicamente todas las operaciones que vimos, bueno, incluso otras bueno, que por cuestión del curso que es introductorio no hayamos visto, como es la morfología, y bueno, y otras más, ¿no? Pero aquí simplemente el comentario sería que en esta sección es donde nosotros debemos de aplicar el procesamiento para identificar los puntos de interés que nos sirvan para la aplicación que estamos desarrollando. Entonces, bueno, no sé si sobre esto mismo haya algún otro comentario. Pues yo nada más iba a decir que ya va todo dependiendo según lo que busquemos, ¿no? Como por ejemplo ahorita dice lo del movimiento. Si buscamos, no sé, ver el movimiento que hace un robot para desplazarse del punto A al punto B, pues en sí no ocuparíamos mucha información como tal. Pero ya si lo ponemos con lo del reconocimiento facial y todo eso, pues ya se van agregando más procesos, ¿no? Es correcto, sí. Acuérdense, al final de cuentas, como hemos venido comentando a lo largo del curso, a final de cuentas, quien nos indica qué operaciones usar, cuántas operaciones usar, pues estará muy enfocado a la aplicación final. En este caso, como bien indica su compañero, pues yo siento que si habláramos de la trayectoria, o más bien de aprenderse una trayectoria para indicársela al robot, pues sí, se me ocurre que, como se los acabo de comentar, a mí se me ocurriría que sería suficiente con encontrar los centros de masa y hacer ya mi trayectoria, y una vez que la tenga, pues pasársela al robot si es que necesitamos que el robot la reproduzca. O si se tratara les comentaba también de un sistema de videovigilancia, y a lo mejor nada más me interesa en dónde estuvo, en qué lugares estuvo posicionado, pues lo mismo, simplemente con un seguimiento de trayectoria será suficiente.
Ahora, si además de indicarme dónde estuvo posicionado, quiero saber quién es, pues ahí ya es donde entra en el asunto ya de reconocimiento facial, si es que habláramos de personas, o si habláramos de, imagínense también en una aplicación ganadera, donde habláramos del monitoreo de, no sé, se me ocurre de reses, donde hay que contabilizar primero que cuántas entraron a un cierto recinto y luego hay que contabilizar cuántas entraron y cuántas salen, etcétera, pues de pronto también se me ocurre estar haciendo eso. Aquí también otro aspecto que les comento, pues vean que estos ejemplos son, bueno, entre comillas sencillos, aparece un solo objeto, pero acuérdense que esto ya lo podemos combinar con la segmentación, cuando imagínense que no aparecen no solo uno, sino dos objetos en movimiento, y que necesitemos indicar la trayectoria de cada uno de ellos, pues previo a eso, pues hay que aplicar la segmentación y en cada fotograma identificar esos dos objetos. Entonces vean cómo la aplicación, o bueno, si hay aplicaciones así, pues se va haciendo más interesante. Pero bueno, en conclusión, o en resumen, en efecto, dependiendo de la aplicación final, será el grupo de operaciones que tengamos que utilizar. ¿Algún comentario adicional? No, todo bien. Ok. Bien, si no tienen comentarios por el momento, entonces vayan practicando con estos códigos, vayan haciendo las actividades que ya les he encargado. Mañana hacemos un corte de revisión de dudas sobre lo que hayan practicado, para ver si ya no tienen comentarios, pues ya seguir avanzando en lo que siga. Y ustedes, bueno, sigan trabajando con estas actividades de procesamiento de la señal de video. Bien, entonces por hoy sería todo y continuamos en la siguiente sesión. Que tengan buena tarde. Sí, profe, igualmente, igual. profe, cuídese. Hasta luego, igualmente.